Crees que eres libre, crees que decides, crees que tu vida es el resultado de tu voluntad, pero si alguien pudiera ver todas las causas detrás de tus decisiones, descubriría que cada paso que das estaba condicionado desde antes de que nacieras. Y aquí es donde entra Spinoza. Porque Spinoza no vino a motivarte, vino a destruir la ilusión que más amas, la ilusión del libre albedrío. Spinoza decía algo profundamente incómodo. El ser humano se cree libre porque es consciente de sus deseos, pero ignora las causas que los producen. Tú sabes que quieres dinero, amor o éxito, pero no sabes por qué lo quieres. No conoces la cadena invisible que te empuja, y mientras no la veas, no decides, reaccionas. Imagínate que hubieras nacido en otra familia, en otro país, con otra educación, otra religión y otras heridas. Seguirías pensando igual, seguirías deseando lo mismo. Spinoza afirmaba que no, que tu personalidad no es un milagro individual, sino el resultado necesario de miles de factores que operan sin que los notes. Lo más incómodo de Spinoza no es que niegue la libertad absoluta, es que redefine la libertad. Para él, no eres libre cuando haces lo que quieres, eres libre cuando entiendes por qué quieres lo que quieres. Y eso cambia todo, porque la mayoría vive convencida de que manda cuando en realidad obedece. Tus enojos no aparecen de la nada, tus celos no son espontáneos, tu miedo al fracaso no es casualidad. Spinoza sostenía que las emociones son efectos de causas precisas, igual que una fórmula matemática. Pero como no entendemos esas causas, nos convertimos en esclavos de lo que sentimos y encima lo llamamos personalidad. Spinoza comparaba al ser humano con una piedra lanzada al aire. Si esa piedra tuviera conciencia, pensaría que vuela por decisión propia. No sabría que alguien la arrojó. Así vivimos nosotros. Sentimos el impulso y creemos que es elección. Pero para Spinoza, detrás de cada impulso existe una causa anterior que lo explica todo. Y aquí es donde se vuelve más incómodo. Porque si todo tiene causa, entonces tus fracasos también la tienen. No son mala suerte, no es el destino, no es que el universo esté en tu contra. Spinoza diría que simplemente no has entendido las fuerzas que te determinan, y lo que no entiendes te controla. Spinoza no buscaba deprimirte, buscaba despertarte. Para él, la verdadera libertad no era romper las cadenas del mundo, sino comprenderlas. Cuando entiendes la causa de tu ira, deja de dominarte. Cuando comprendes el origen de tu ambición, puedes dirigirla. El conocimiento no cambia el pasado, pero cambia tu poder sobre él. Ahora piensa en esto. Cada vez que dices «yo soy así», estás cerrando la puerta al análisis. Spinoza odiaría esa frase, porque ser así implica resignación, y para él nada es capricho, todo tiene explicación. Si descubres la causa, puedes transformarla. Si no la buscas, seguirás defendiendo tu propia prisión como si fuera identidad. Spinoza repetía que el ser humano vive más gobernado por pasiones que por razón. Y las pasiones, cuando no se entienden, nos arrastran. No decides gritar, reaccionas, no decides rendirte, te vence una emoción. Crees que eliges pareja o negocio libremente, pero muchas veces eliges desde heridas que jamás examinaste. Aquí es donde Spinoza golpea más fuerte. Porque si eliges desde heridas que no conoces, entonces no estás viviendo, estás repitiendo. Repites patrones familiares, repites errores financieros, repites relaciones que te rompen, y lo peor es que lo llamas destino. Spinoza diría que no es destino, es desconocimiento de las causas. Para Spinoza, todo en el universo sigue una necesidad.
Nada ocurre por capricho. Así como una tormenta no decide llover, tú tampoco decides sentir celos sin una cadena previa que los explique. La diferencia es que la tormenta no se engaña creyendo que es libre. El ser humano sí, y ahí empieza el autoengaño. Pero cuidado, Spinoza no decía que somos marionetas sin salida. Decía que mientras más entiendes las causas que te determinan, más poder ganas sobre ellas. La ignorancia te vuelve reactivo, el entendimiento te vuelve activo. No es magia, es claridad, y la claridad es más peligrosa que cualquier motivación barata. Por eso Spinoza insistía tanto en la razón, no como frialdad, sino como herramienta de liberación. Si analizas tu enojo, descubres su raíz. Si estudias tu miedo, pierdes parte de su fuerza. Cuando la emoción deja de ser misterio, deja de gobernarte. Y en ese momento, apenas en ese momento, empieza algo parecido a la libertad. Lo incómodo es aceptar que muchas veces no quieres cambiar porque tus emociones te dan identidad. Spinoza advertía que defendemos nuestras pasiones como si fueran virtudes. Justificamos la ira, la envidia, el orgullo. Decimos, así soy. Pero en el fondo sabemos que no entendemos por qué somos así, y eso nos asusta. Spinoza decía que el ser humano lucha por perseverar en su forma de ser. A eso lo llamó conatus, el impulso de conservarse tal como es. Por eso cambiar duele, no porque sea imposible, sino porque amenaza la estructura que te ha sostenido hasta ahora. Y si no entiendes ese impulso, seguirás protegiendo hábitos que te limitan. Cuando alguien te critica y reaccionas con furia, Spinoza no ve maldad, ve una causa, ve una idea que se sintió amenazada, ve una emoción que intenta defender tu estabilidad. El problema no es sentir, el problema es no comprender lo que sientes, porque lo que no comprendes se convierte en tu amo silencioso. Spinoza también hablaba de algo poderoso, las emociones activas y pasivas. Las pasivas surgen cuando algo externo te domina. Las activas nacen cuando entiendes la causa y actúas desde claridad. La mayoría vive en emociones pasivas, reaccionando al entorno. Muy pocos hacen el trabajo incómodo de pensar antes de explotar. Y aquí viene otra verdad incómoda. Muchas decisiones que llamas intuición son solo patrones repetidos. Spinoza diría que no es sabiduría automática, sino memoria emocional actuando rápido. A veces acierta, a veces te sabotea, pero mientras no analices su origen, seguirás confiando ciegamente en algo que no entiendes. Spinoza creía que entender la realidad tal como es produce una forma profunda de paz, no una paz ingenua, sino una paz basada en aceptar la necesidad de las cosas. Cuando comprendes por qué ocurrió algo, disminuye la rabia contra el mundo, no porque te resignes, sino porque dejas de pelear contra fantasmas. Ahora entiende por qué Spinoza incomoda tanto, porque elimina la excusa favorita del ser humano, así soy. Si todo tiene causa, entonces puedes investigar esa causa, y si puedes investigarla, puedes transformarla. Pero eso exige responsabilidad, exige dejar de culpar al destino, a la suerte o a los demás. Spinoza no vino a quitarte poder, vino a cambiar la definición de poder. No es controlar el mundo, es comprenderlo, no es imponer tu voluntad, es entender por qué tu voluntad es como es. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Ya no reaccionas igual, ya no te ofendes igual, ya no decides igual. Tal vez lo más incómodo de Spinoza es aceptar que muchas veces defendemos nuestra propia prisión. Defendemos hábitos, creencias y emociones que nos limitan,
solo porque nos resultan familiares. Preferimos la comodidad de lo conocido a la libertad de comprender, y eso nos mantiene girando en el mismo círculo. Si Spinoza tuviera que resumirlo en una sola idea, sería esta: no eres libre porque haces lo que quieres, eres libre cuando entiendes por qué lo quieres. Y esa diferencia es abismal, porque implica estudio, reflexión, autocrítica, implica mirarte sin excusas, implica aceptar que muchas certezas eran solo ignorancia cómoda. Esto es incómodo, pero cierto. Si quieres más ideas que destruyan ilusiones y te obliguen a pensar diferente, suscríbete. Aquí no venimos a motivarte con frases vacías. Venimos a incomodar para despertar. Esto es incómodo, pero cierto.